Muy bien, mis queridos teleamigos. Oremos un momento por ustedes y oremos un momento por la iglesia y por todo el mundo, por los hermanos del Perú que están sufriendo esas calamidades tan terribles en este momento, por los colombianos que sufrimos también toda la tragedia del país en medio de tantas calamidades, tantas mentiras y tantas situaciones difíciles que estamos viviendo. Pidámosle al Padre en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Padre misericordioso, te pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y con la sangre de Jesús, el corazón de Jesús y el corazón de María, pedimos al Espíritu Santo que nos inunde, que nos llene de gracia, de verdad, que nos ilumine, que nos guíe. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Es verdad, dice la Biblia, que el único mediador que tenemos delante de Dios Padre es Jesucristo, no hay otro, no hay otro. A eso vino Jesús, a ser el mediador. Pero hay muchos mediadores ante el mediador. Uno se acuerda de las bodas de Caná, donde la Virgen dice, hagan lo que Él les dice, y la Virgen interviene en las bodas. Y San Pablo, que le dice a los cristianos de Colosas que oren por mí, o sea, le pedía a los cristianos de Colosas que oraran por él y que mediaran por él también. Y a Job, en el último capítulo del libro de Job, es muy curioso que Dios le pide que ore por aquellas personas que lo ofendieron, que lo hirieron, que lo calumniaron, todos estos personajes que aparecen en el libro de Job, hasta el último. Y le dice Dios que pida por ellos para que Él les pueda perdonar, es decir, que Job interceda por estas personas para que Dios pueda perdonarlos a ellos. O sea que la oración de intercesión es muy poderosa. Y hay intercesiones de intercesión, de acuerdo con la cercanía, con el amor de Dios, hay mucha intercesión de la Virgen María. La llaman la omnipotencia suplicante porque es la figura más cercana a Jesús. Salmo 45 dice que a su lado una reina con el oro de Ofir, a su lado. Habla la primera parte del Salmo del Rey, que se refiere a Jesucristo, y después habla de la reina madre, porque la madre del rey es la reina. Eso en todas las dinastías y en todas las monarquías, la madre del rey es la reina. Y la que más poder tiene sobre el rey es su mamá, casi siempre. Y entonces en Salmo 45 nos coloca la segunda parte referida a la Virgen María. A los que no saben de Mariología, es bien interesante este salmo porque nos ubica perfectamente la posición de la Virgen María. Tenía razón y tenía toda la razón Jesús cuando le piden a aquellas buenas mamás que coloquen a un hijo suyo. Cuando él hablaba del reino, todos imaginaban que Jesús iba a tener un reino material, que iba a gobernar en este mundo. Más tarde lo hará, pero que en ese momento iba a ser un rey material que iba a liberar a Israel del imperio romano y que iba a ser el rey de Israel y que iba a tener un ejército con espadas, con caballos y ejército con escudos. Y entonces la mamá dice, pues colóqueme a la derecha tuya a uno de ministro del Interior y al otro de canciller, al otro lado. Todas las mamás siempre colocando a sus hijos, ¿no? Eso es normal, es lo que pasa, tratan de ubicar bien a sus hijos en las posiciones de este mundo. Y Jesús se está refiriendo a otro reino, y Jesús se está refiriendo a otra situación, al reino del cielo y al reino de los cielos. Son dos cosas diferentes que después les voy a explicar, porque la Biblia habla del reino de Dios, el reino del cielo, el reino de los cielos. Y Jesús se está refiriendo a otra cosa, y el puesto de la derecha y el puesto de la izquierda ya estaban asignados, porque Él dice, eso le corresponde a mi Padre resolver quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a mi izquierda. Y a la derecha una reina con el oro de Ofir, Salmo 45, o sea, la mamá, la Virgen María.
Y resulta que esta Madre de Dios, la Teotocos, la portadora de Dios, se casó con José el justo, ¿no? Que fue el padre adoptivo de Jesús, y como es su esposo, pues José tiene que estar a la izquierda de la esposa y a la izquierda de su hijo. Él fue el que estuvo más cercano a su hijo. Nadie como José. José educó a Jesús, le enseñó a caminar, le enseñó a coger la cuchara, a comer, le enseñó los trabajos de la carpintería y de hacer la fábrica de piedras, arcos. Era una especie de constructor. José era un tecton, o sea, un constructor. De ahí viene la palabra griega arquitecto, de la palabra tecton. Y José, el esposo de María, uno se pone a pensar qué clase de hombre escogería Dios Padre Celestial para colocarlo en esa posición de cuidar a su hijo, de velar por su hijo, de cuidar a su hija predilecta, la Virgen María, de cuidar esa familia. Pues escogería el mejor, ¿no es cierto? Por eso la Biblia se refiere al justo. En el Antiguo Testamento se habla de Abraham justo, se habla de Noé justo, Job justo, y el justo por excelencia es Dios, que es Jesucristo, el bueno, porque Jesús dice: a nadie llamen bueno, porque solo es bueno uno solo, que es Él. Y a José lo vuelven en el Mateo, en el capítulo 1, nos habla de la genealogía de José y nos dice que José era el justo. Me acuerdo mucho de una profecía de mi amigo Agustín de Medino Corazón, que dice que en los últimos días él iba a resaltar, a exaltar a su padre adoptivo José, e iba a mostrar verdaderamente quién era. Precisamente el discípulo, en los triángulos de luz, en eso que el discípulo dice: este hombre maravilloso, tan calumniado y tan perseguido, dice, a los triángulos de luz les puso el nombre de San José. Es curioso que San José es el patrono de la iglesia, porque Pío IX lo exalta, lo coloca como patrono de la iglesia, y después León XIII lo pone como el patrono de los trabajadores también, y lo pone como el patrono de la familia, el patrono de la buena muerte. Y Santa Teresa de Jesús, que tenía una predilección muy especial por San José, dice que nada le he pedido al bienaventurado patriarca que me haya negado, y dice que a algunos santos Dios les concede hacer algunos favores, y a San José todos, dice Santa Teresa de Jesús, con toda la razón. Leyendo yo un obispo carismático que tiene unas revelaciones muy interesantes, Monseñor Michelini, nosotros vendemos algunos libros de Monseñor Michelini, dice que lo que Dios tiene por naturaleza, la Virgen María lo recibe por gracia y José por reflejo. Lo que Dios tiene por naturaleza, la Virgen María lo recibe por gracia y José por reflejo. Nos dice Monseñor Michelini, interesante, Dios tiene por naturaleza y le concede a la Virgen María gracia. El ángel Gabriel le dice: llena de gracia. Y como el vaso de la Virgen María, el vaso espiritual, era puro, sin pecado y transparente, era, como dicen los jóvenes hoy, full, total, la gracia total de Dios en ella. O sea, un poder inmenso que reside en la Virgen María, otorgado por Dios, puesto por Dios allí. Lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. ¿Quién era ese varón tan maravilloso que llaman José? ¿De dónde viene el nombre José? Yo me acuerdo de los hijos de Jacob. El penúltimo se llamó José, de aquella mujer que era estéril, que no podía tener hijos, pero que Jacob amaba mucho y se la dieron por esposa después de muchas vueltas y revueltas. Su segunda esposa creo que era Raquel, Lía, y tuvo dos hijos que eran José y Benjamín. Los dos últimos de las 12 tribus de Israel. José, el de Egipto, el que lo venden sus hermanos por unas monedas de plata, como a Jesús, lo vendieron por unas monedas de plata, lo encerraron en una cárcel, ¿no?
lo traicionaron, lo metieron a una cárcel, esa mujer lo difamó porque trató de hacerle un asedio sexual, la esposa del gobernador de Egipto, esposa de Putifar, y después en la cárcel José resulta que tiene el carisma, el don de analizar los sueños, o sea, las visiones y los sueños. Es un don de Dios poder interpretar los sueños, los interpreta hasta que termina el faraón teniendo unos sueños y vienen las famosas hambrunas de Egipto, en donde José interpreta lo de las vacas gordas, las vacas flacas, interpreta lo del trigo, ¿no? Y compra el faraón el trigo para la época de la hambruna, entonces vienen a abastecerse. Acuérdense, en toda esa historia a Egipto vienen todas las naciones circunvecinas a abastecerse de comida porque no había comida, y este hombre termina de segundo con el anillo del faraón, de vicefaraón de Egipto. José, que cuando nace José, su madre era estéril, y usa una expresión muy curiosa, dice: Dios aumentó mi felicidad. La palabra José significa aumento o aumentó. Y el José de Egipto aumenta el trigo en Egipto, ¿no? Y Jesús es el trigo de Dios, porque Jesús es el pan de vida. Entonces, el José de Belén es el que acompaña a la Virgen María, que coloca sobre el altar de la tierra el pan del mundo, el pan de vida, la verdadera comida y la verdadera bebida que es Jesucristo en Juan capítulo 6. El pan de vida que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, la palabra del Padre. El segundo José también es un soñador, le interpreta los sueños, porque cuando la Virgen queda encinta, dice que José resolvió repudiarla en secreto. Cuando una mujer quedaba embarazada y no había tenido relaciones con su marido, pues es una mujer adúltera, se presume, ¿no? Y entonces van donde el rabino, la denuncian, la matan a piedra, la lapidan. Bueno, creo que en Colombia en el mundo entero hoy, las canteras serían un inmenso negocio, ¿no?, para matar gente, pero ya la matamos con balas, ¿no?, y con la palabra también, y con la pluma. En cambio, José, santo, justo, no la quiere repudiar, no la quiere denunciar, resuelve repudiarla en secreto. No repudiarla, sino irse, dejarla, no hacerle daño. Y esa noche el Espíritu Santo le da un sueño, y el ángel del Señor también le da un sueño cuando tiene que huir a Egipto, y le van avisando a José a través de los sueños, como el soñador de Egipto. José, el aumento o el aumentó del trigo, ¿no?, y de la comida de Egipto, aumenta la gracia de Dios, aumenta el pan vivo bajado del cielo, aumenta el pan eucarístico San José. Por eso es tal vez el santo más importante después de la Virgen María, como ser humano, el que ha sido más santo de todos los hombres, incluyendo a nuestro queridísimo San Francisco de Asís y otros santos muy grandes. San José, el silencioso, San José, que no hay muchas palabras en la Sagrada Escritura sobre él, por eso el silencioso, el discreto, el humilde, el que conducía el burro a Belén para llevar a la Virgen a Belén, al censo, donde le tocó ir a tener el niño y cumplir la profecía de Miqueas de que nacería en Belén. José es una maravilla. Nada le he pedido al bienaventurado patriarca que me haya sido negado. Repito lo de Santa Teresa de Jesús. Pero las carmelitas tienen a San José en todos los conventos como un santo muy especial. Y fue surgiendo en los últimos siglos, a partir del siglo XII, San José fue apareciendo la figura de San José, y en los últimos días, y el padre Gobi habla de eso también, y los santos hablan de eso. Y esa frase teológicamente, en mi parroquia hay un sacerdote que yo aprecio mucho, que fue párroco, un sacerdote anciano, ya estamos ancianos los dos, que quiere mucho a San José y quiere establecer los miércoles de San José. Nosotros en Belén desde el principio tenemos los miércoles de San José, el 19 de marzo, que es la gran fiesta de San José, el 1 de mayo, que es otra fiesta de San José. Es un santo que tiene dos fiestas,
Y San José tiene ese privilegio de interceder delante de su hijo adoptivo, y porque lo crió, lo educó, le enseñó a caminar, le enseñó carpintería. Cuenta Ana Catalina Emmerich que cuando era niño, 8, 10, 12, 14 años, San José montaba sobre los famosos burros, siempre el transporte del burro, transporte de los humildes, ni siquiera el caballo, montaba en las sillas, las mesas y las cosas que fabricaban, que debían ser de una belleza impresionante, lo que fabricaba San José y el niño, que fue aprendiendo al lado de su papá toda esta labor de la carpintería, e iban a un pueblo donde habían unos griegos, la mayoría de ese pueblo eran griegos, no recuerdo el nombre, y les compraban estos objetos que eran preciosos porque eran hermosos, ¿no? Como unas verdaderas joyas de arte, y con eso subsistía la familia. Pues les decía que San José, que significa aumentó, un santo muy maravilloso y muy especial, muy cercano a su hijo, pues, lo acompañó durante 30 años, y yo les voy a contar un secreto que me hace falta contarle a mi buen amigo, el padre Medardo, que quiere tanto a San José. ¿De qué murió San José? Hay una revelación muy hermosa de que José murió, bueno, cuando José se casó primero, José tenía cerca de 30 años, dice Ana Catalina Emmerich, la Virgen estaba de 14, llegando a los 15 años, ¿no? La habían entregado, y la vara de San José realmente floreció, dice Ana Catalina, para que fuera escogido como el esposo de María. Y dice que San José tenía 30 años cuando se casó. Pasaron 30 años más, o sea, José tenía ya 60 años antes de que Jesús saliera a la vida pública. José era un hombre aproximadamente de 60 años, muy fuerte. La gente se imagina a San José como un viejito. Yo no me imagino un ancianito arrastrando un burro por los límites del desierto hacia Egipto, llevando a la Virgen y al niño. Era un hombre de 30 años muy fuerte, muy sólido, había aprendido con un esenio el trabajo de las artes, de la carpintería. Había sido expulsado de su casa porque su padre era un hombre rico, su padre era Jacob, ¿no? Un Jacob, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, y eran ricos, y desde niño él oraba mucho y entraba en éxtasis, y sus hermanos creían que estaba bobo o dormido y le pegaban. Huyó de su casa, dice Ana Catalina, es una cosa curiosa, y se educó por ahí con Esenio, aprendió mucho con ellos. Y José, antes de la salida a la vida pública de Jesús, antes de la salida a la vida pública de Jesús, José tiene una visión. José era místico, o sea, participaba del misterio de Dios, estaba cerca a su hijo, el portador del Espíritu Santo, estaba cerca a María, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. El otro día le oí a una teóloga boliviana muy simpática en la WTN llamar a José el vicario del Espíritu Santo, una expresión muy extraña, pero me pareció muy interesante. De todas maneras, los teólogos discutirán eso, pero el vicario del Espíritu Santo, y José pues debía estar lleno del Espíritu Santo, al lado de Jesús y María. Era el reflejo de esa familia. Decía Juan Pablo II que la Sagrada Familia era un reflejo de la familia trinitaria, y los patronos de Belén son ellos, la Sagrada Familia, los patronos nuestros. Por eso nosotros la fiesta de San José tiene un realce y una importancia superlativa, grandísima, muy importante. Y hay gente que le gusta mucho Santa Marta, y otros que San Antonio de Padua y San Francisco de Asís, todo eso. A mí me encanta San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús, son mis santos que admiro mucho. Marta Rohan, la mística francesa, que dura 50 años sin comer y sin beber y sin dormir, paralítica y ciega.
almas puras, almas santas, a Nelly Madrigal, que está en el libro del Anticristo, aparecen sus profecías. Pero igual a la figura de José, no está por encima de él en lo humano, sino la Virgen María. Y José tiene un éxtasis, tiene visiones, tiene arrobamientos, tiene dones místicos, dones maravillosos en silencio, en silencio. ¿Cuántas cosas Dios le revelaría? ¿Cuántas le mostraría? Me acuerdo mucho que José lo sacaban de los pueblos de Egipto, los echaban, porque José con el niño de 7, 8 años caminaba de la mano, lo llevaba por todas partes, y dice que los ídolos de los templos egipcios se derrumbaban, se estallaban y se caían. Entonces en los pueblos pensaban que ellos eran extraños, que ellos eran brujos, que ellos eran raros, y que se les estaban dañando sus ídolos, estaban cayendo de los templos, estaban explotando delante de la presencia del niño Dios, y de José se caían los ídolos y los templos, estallaban, no resistían la presencia de Dios único y verdadero, ¿no? Entonces, o sea, tiene un éxtasis. Jesús va a cumplir 30 años, va a empezar su vida pública, y antes de eso tiene un éxtasis en donde el Espíritu Santo le revela toda la pasión de Jesús, exactamente, la vive en el éxtasis, la conoce, así como Ana Catalina en ese capítulo, en ese libro 9, tiene la visión de la pasión de Jesús, que es tan impresionante, de la cual Mel Gibson hace parte del guión de su gran película de Jesús. Tan impresionante la película de Mel Gibson, porque es más, yo recomiendo la lectura de ese libro, y con la lectura de ese libro mucha gente se sana, porque es una inspiración del Espíritu Santo mostrándole, no esas páginas breves y cortas de la pasión que tienen los evangelistas, que son muy, muy bellas, pero muy profundo el libro de Ana Catalina. Pues José tiene una visión mucho más completa que la de Ana Catalina, ve todos los detalles de la pasión, y José amaba tanto a ese niño, o a ese joven, que había sido su amigo y su compañero y su hijo, ¿no? Lo amaba tanto que José dejó de comer, de beber, de dormir, y José murió de dolor y de amor, de dolor y de amor. Eso dice una mística, tal vez María de Jesús de Agreda, la famosa mística de la mística Ciudad de Dios, perdone la redundancia, que trasladaba rosarios y cruces y medallas a los indios en Estados Unidos, a los indios pies negros y a los navajos, que cuando llegan los españoles y a colonizar esos países, encuentran una cantidad de tribus indígenas que les explican la figura de la mujer que les traía esto, que era la Madre María de Jesús de Agreda. Pues bien, estas cosas no suceden sino en la Iglesia Católica, porque uno no puede sentarse a decir tonterías, como dicen algunos pseudointelectuales, un poco bobos, perdónenme la expresión, a comparar a Buda, a Mahoma, a Confucio, o a cualquier idiota que fundó una religión por su propia cuenta, o de las 5.000 religiones de la India, a compararlo con Jesús. No, eso no hay ningún punto de comparación. No se pueden comparar. Jesús resucitó, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús controló las leyes de la naturaleza, ¿no? Jesús le ordenó a la naturaleza y le obedeció, multiplicó la materia, resucitó los muertos, sanó los ciegos. Jesús mostró palpablemente que era verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Y dejó unos escritos como los de los evangelistas, como los de San Pablo, como los de San Juan. No hay nada que se pueda comparar en ninguna otra religión. Es decir, es tan evidente, además la historia del cristianismo, llena de santos que hicieron las mismas cosas que Jesús hizo, cumpliendo una promesa que él dijo: harás las cosas que yo hago y mayores aún. Yo no sé por qué los cristianos les ha dado por irse al Feng Shui o al Reiki o a la nueva era o al budismo, yo no sé, tengo la sensación de la frase de San Pablo de jactándose de sabios se volvieron estúpidos, ¿no?
Si uno ve en los salones, pequeños salones que tenemos en Belén, cómo crecen los pies, cómo se sanan las personas, cómo todos los días llegan personas que se van a suicidar o que se les va a acabar su matrimonio o que han tenido un espíritu de ruina porque se han metido en las cartas, en los horóscopos, en el Feng Shui, en el Reiki, en la magia, en el ocultismo, en todo ese tipo de cosas. Y llegan en unos estados de desesperación y de angustia y de terror espantosos, y después de unas oraciones de liberación, unas oraciones de sanación, de romper ataduras intergeneracionales, de echarles los chichalandreos, o como decía el discípulo, el patelana, ¿no?, que les ha fregado la vida a todos, ¿no?, y vienen y se curan de la depresión, y se curan del miedo, y se curan de todas las cosas, y hay una sanación integral, ¿no? Y cómo la gente se sana, porque se aleja de Dios, porque ese patelana, ese chichalandrejo, esos bichos, cogen a la gente y la apartan a las 10.000 mentiras y a las 10.000 farsas que ha inventado del control mental, del poder mental, de las cartas, de los horóscopos, del Feng Shui, del Reiki, de la magia, y además a las falsas teologías que han inventado ahora, ¿no?, que el demonio no existe, que los ángeles no existen, que el pecado no existe, y entonces aumenta el divorcio, aumentan las pasiones, aumenta el sexo, aumentan las orgías, aumentan la decadencia del mundo, aumentan los feminicidios, aumentan los acosos de los niños. Yo creo que en el fondo de todos esos problemas que están sucediendo dentro de la Iglesia es un debilitamiento total de la fe y una desviación de la fe verdadera que el demonio en los últimos 60 años sembró en toda la Iglesia, en los seminarios, en las facultades de teología, ¿no? Teología marxista, teología de la liberación, teología idolátrica de la razón, la teología del Rin, todas esas teologías que el demonio se fue inventando, valiéndose del ego humano, de la capacidad de que somos capaces de razonar y de entender todo lo de Dios, de la soberbia intelectual que inundó la Iglesia por todas partes, y los teólogos católicos imitando a los grandes teólogos intelectuales evangélicos que surgieron en el siglo XIX y XX, hijos del razonamiento de unos de Carlos Marx y otros de Kant, de la filosofía de Kant. Entonces todo eso se impregnó la Iglesia, Heidegger, y se fue metiendo por todas partes, y fueron derrumbándose y negando las verdades de la fe. Y uno oye cualquier bestialidad, pero uno viene a las clínicas del alma en Belén, y uno viene a la clínica del alma en Belén y ve las oraciones de liberación, que son eficaces y que son efectivas y que son reales, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, el otro día que un sacerdote celebraba la Eucaristía aquí, una que le iban a colocar un rosario en el cuello y gritaba me quema, y lo tiraba lejos, y después de levantaba la hostia el padre y decía no lo miren, no lo miren. Entonces, después de todos esos shows y esos alaridos y esos bramidos, que además es espeluznante y aterrador, uno oran por esas personas y las personas se tranquilizan, se sanan, después de haberlos llevado al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, al médico, y también haberlos llevado cambiado de brujo, porque es que a veces practican una serie de cosas y van cambiando de brujos, ¿no? Si no consiguen con un brujo una cosa, tratan de ir a conseguirlo con la otra, y lo único que hacen es ir recogiendo más bichos, más cosas, más infestaciones, más contaminaciones, y esas personas necesitan una ayuda, y necesitan a veces varias ayudas de varias personas que trabajan en áreas diferentes, personas que tienen don de sanación interior, don de liberación, don de lenguas, don de profecía, y a través de esos dones, que el Espíritu Santo da dones, y el espíritu del demonio da poderes satánicos, que no se pueden comparar con los dones del Espíritu Santo, porque los poderes de los ángeles caídos existen, porque Dios le quitó a los ángeles el Espíritu Santo, pero no les quitó el poder. ¿Por qué? Porque no, Dios tenía un plan perfecto.
¿no? Y los dones del Espíritu Santo son regalos que el Espíritu Santo les da a los que tienen la presencia de Dios dentro de ellos y los hace actuar y los hace cumplir la misión de Jesús, que es liberador de los cautivos, que es el que libera a los oprimidos por el demonio, los cautivos por las enfermedades mentales, por las enfermedades, ataduras intergeneracionales, por las depresiones, por las angustias. A mí me encanta porque en nuestra casa llega gente todos los días con unas tragedias y unos problemas, y yo dije, si los sacerdotes supieran los dones que tienen y las facultades que tienen, abrirían sus puertas todos los días, las iglesias todos los días, para ejercitar estos ministerios. ¿Cuántas personas se sanarían? ¿Cuántas personas se liberarían? ¿Cuántas personas arreglarían sus situaciones irregulares, de los que se van a suicidar? A nosotros un sábado, un domingo estábamos almorzando y ya habíamos cerrado la casa y llamaron gente que llegó el padre con una hija que ya la iba a meter a la clínica de reposo, y había una persona de las nuestras que oraba por eso de liberación y vino a la casa y oró por ella, y la niña quedó muy agradecida. Había estado en todas las prácticas, había ya llegado a la prostitución, había llegado ya un montón de cosas de esas, porque precisamente sin Dios se nos desatan las pasiones, el hombre interior, ¿no? La furia del hombre interior se desata y nos volvemos unos salvajes, unas fieras, y terminamos haciendo las cosas mal, terminamos pecando, terminamos camino de la condenación eterna. Si uno pensara todos los días en ese libro, la carta desde el infierno, el viaje de Santa Teresa al infierno, Santa Faustina Kowalska, Ana Catalina Emery, pondría en serio las cosas. Es una cosa muy seria y que no queremos pensar en eso, y estamos de candidatos, ¿no? Si seguimos por esos caminos, vamos de candidatos también nosotros, ¿sí? Y lo eterno es eterno, lo eterno es que nunca se acaba. De modo que San José murió de dolor, de amor y de pena. Es una cosa muy hermosa. Les tengo que contar algo más de San José. Decía yo que les voy a contar otra cosa muy hermosa de San José. No puedo dejar en estos días, en este mes donde se celebra esa fiesta tan grande, de hablar de los dos santos más grandes, el que está a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. La Virgen María, Salmo 45, San José el esposo, a la izquierda, Salmo también 45, porque es el esposo de la reina, son los papás del rey. El misterio de la redención, el misterio de Jesús Dios, es un misterio que uno no puede dejar de reflexionar todos los días y de entenderlo cada día, porque como lo describen los evangelistas, como lo describe San Pablo, San Juan, San Pedro, todas esas cartas realmente tan impresionantes donde no hay contradicciones, aunque se hayan dado a la tarea los teólogos de desbaratar todo lo que está escrito, pues ahí está y se cumple todos los días de una manera maravillosa. Si la Iglesia hubiera ensayado el Evangelio, la Iglesia, nosotros, los bautizados, hubiéramos ensayado el Evangelio, el mundo sería el paraíso terrenal, porque nos amaríamos tan profundamente, compartiríamos todos los bienes, compartiríamos la vida, compartiríamos, seríamos santos. Entonces el santo vela por el otro, el santo se preocupa por el otro, el santo se mete en los zapatos del otro, el santo se anticipa a las necesidades del otro, el santo sirve, el santo perdona, el santo ama, el santo da, todo eso, pero todo eso que no hacemos, ¿no? Que no hacemos porque hemos convertido la religión en un culto o en unas formas, ¿no? Y tenemos tantos recursos fuera del Espíritu Santo, que ese es nuestro inmenso recurso, la Eucaristía, la Virgen María, los sacramentos, la Iglesia, todo. Yo le doy una cosa al padre Fernando Maña, para que no me van a decir que yo me inventé una teoría sobre San José, ¿no? Yo no me he inventado nada. Todo lo que les he dicho lo he leído en autores muy serios, o en místicos, o en revelaciones de grandes santos y de grandes místicos como Santa Teresa, como Ana Catalina,
como la Madre María de Jesús de Agreda. Uno ve la vida de San José en Ana Catalina, es algo tan hermoso y tan impresionante. Uno ve cómo empieza el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bueno, y empieza las generaciones, ¿no es cierto? El total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David, el rey David, hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, de ella, llamado Cristo, es decir, ungido, lleno del Espíritu Santo. Cristo es griego, ungido, estamos hablando en español, Mesías es hebreo, es la misma palabra, ungido. O sea, la conclusión, y yo creo que se la oí al padre Fernando Maña, de estas 14 generaciones, desde David hasta José, dice el padre Fernando Maña, que José era el heredero del trono de Israel. O sea, Jesús nació de una reina como la Virgen María, y su padre adoptivo era el heredero de la corona de Israel. O sea, el mismo Jesús sigue siendo heredero de la corona de Israel, de la corona real, física, monarquía de Israel. Curioso, curioso. Eso me impacta mucho, me impresiona mucho. Por eso Santa Teresa tenía toda la razón de resaltar a José. Yo respeto a todos los que van por allá a ver todas esas novenas de santos y todas esas cosas. Claro, Dios a algunos santos les concede dar algunas cosas, a San José todas. Es lleno de gracia como la Virgen María, porque nada contaminado puede llegar hasta Dios, nada. Y San José estaba al lado de Jesús siempre. Fue su maestro, fue su padre, fue su amigo, fue su tutor. Es una cosa maravillosa. Y nosotros, por eso, yo aplaudo al padre Medardo, que quiere restablecer esa fiesta de San José, ese amor a San José, allá en la parroquia de San Gerardo de Mayela. Nosotros lo tenemos hace 5 o 7 años. Todos los miércoles celebramos la Eucaristía de San José. Afortunadamente está viniendo mucha gente, así como el jueves celebramos el grupo de intercesión por los sacerdotes, que es tan importante, porque si usted tiene pastores santos, tendrá un pueblo santo. Si tiene pastores corruptos, tendrá un pueblo corrupto. El pueblo, decía San Juan Crisóstomo, el pueblo de Dios huele los buenos pastores y los malos también, ¿no? Y los malos también. Entonces, se van dando cuenta de todo. Tengo algo curioso que les voy a compartir, algo muy extraño, pero de todas maneras, Dios es liberador de los cautivos, y a San José se le ha dado otro de los muchos títulos que tiene, el de terror de los demonios. Porque si en los exorcismos una vez que se menciona a la Virgen María y el endemoniado se arroja al suelo, se tapa los oídos y no quiere oír ese nombre, ¿no? O se reza el Magníficat de rodillas y los exorcismos se aceleran. Es impresionante. Yo he asistido a tanto exorcismo. A mí por eso cuando alguien me dice que el demonio no existe, y son muchos los cardenales y obispos que dicen eso, perdóneme, pero es verdad. No estoy haciendo aseveraciones mentirosas, no, reales, eso lo sabemos. Estamos en el tiempo de la apostasía, y la apostasía está cundida, está llenando la iglesia por todas partes. Si en el tiempo de los arrianos el 95% de los obispos llegaron a ser arrianos, yo creo que hoy más del 90% niegan muchas cosas de verdades de la fe.
Realmente impactante lo que está sucediendo y son los signos del fin de los tiempos, aunque no los quieran creer, aunque calumnien al pobre discípulo, anunciados por la Biblia, anunciados desde los primeros libros que se escribieron después de la Biblia, como la Didache de San Bernabé, anunciados por Lactancio, anunciados por San Efrén, anunciados por San Cirilo, anunciados por San Irineo de León. Todos convergen hacia el año 2000 en adelante, la aparición del anomos, del hombre sin ley. De eso podremos hablar en otro programa, pero son muchos los autores, son muchos, y los que nieguen eso, pues son unos, decía el padre Philip Scott, son unos tontos. Pues estamos viviendo un tiempo que es tan evidente lo que está pasando en el mundo, de la oscura y tenebrosa corrupción y de la apostasía. Pues está bien, pero me encontré una cosa muy curiosa que les voy a compartir. En el libro número 2 de la Beata Ana Catalina Emmerich, en la página 421, número 19, 10 de agosto de 1822, Beata Ana Catalina Emmerich, tomo 2. He visto muy afligido al Santo Padre, vive en otro palacio y solo se deja ver de muy pocos amigos de confianza. Si el partido malo conociera su propia fuerza, habría ya estallado la revolución. Temo que el Papa tenga que padecer mucho antes de morir. Veo la negra iglesia de Satanás prosperar y ejercitar su pernicioso influjo en el movimiento de las ideas. La angustiosa situación de la iglesia y del Papa es tan triste que debemos pedir a Dios incesantemente que acude en su auxilio. Yo recibí encargo de orar mucho por la iglesia y por el Papa. Está Ana Catalina en otra época viendo, ¿no? Esta noche, y creo que es esta época, esta noche fui conducida a Roma, donde el Papa vive todavía oculto, con el fin de evitar exigencias injustas. Está muy débil y consumido a causa de la tristeza y de la inquietud y de la continua oración. Se ha ocultado sobre todo porque no puede fiarse de muchos de los que le rodean. Junto a él está un sacerdote anciano muy sencillo y piadoso, amigo suyo, al cual no han creído necesario alejarlo de su lado. Este hombre tiene mucha gracia y favor de Dios. Mira y ve muchas cosas y todo se lo dice fielmente al Papa. A él le descubrí en la oración muchas cosas acerca de algunos traidores y personas malintencionados que hay entre algunos empleados con quienes más confianza tiene el Papa, todo lo cual debía él comunicar al mismo pontífice. Así está prevenido y se guardará de aquel que hasta ahora lo hacía todo y ahora ya no podrá hacer nada. El Papa está tan débil que no puede andar solo. Esto lo escribieron hace más de 100 años, más de 120 años. A mí eso es don de profecía solo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la Iglesia verdadera. Uno no puede ponerse a comparar a Cristo con Buda ni con Mahoma. Eso son tonterías, sacrilegios, infamias, pues, es decir, y además espiritual e intelectualmente es estúpido, pues, ¿no? Sí, históricamente, Cristo vivió la historia en antes y después de. Los otros son inventores de religiones humanas, inventores de religiones satánicas. Detrás de cada dios falso había un demonio, decía Francisco Javier. ¿Se referirá a Benedicto a esta profecía? Tomo 2. Ve las maquinaciones contra el Papa, 10 de agosto de 1822, 19. La Beata Ana Catalina Emmerich. Realmente muy impactante esa profecía y muy exacta, ¿no? Ve nuevos peligros y a los fieles orando por el Papa. Realmente es muy impactante. Es que he visto muy afligido al Santo Padre. Vive en otro palacio, creo que se llama Castel Gandolfo, ¿no? Entonces vive en otro palacio. Es como una especie de prisionero. Y eso escrito hace 100 y pico de años. Es
esa visión de Ana Catalina me impresionó mucho. Realmente los libros de Ana Catalina son impactantes, ¿no? Llevada a un prado ameno, ve al final de la pseudoiglesia, ¿no? Males causados por el intruso en la iglesia de Dios. Madre mía, esto también es Santo Padre lleno de temor de Dios orando. Está débil por la edad y los padecimientos. Su cabeza recaía a menudo sobre un hombro al otro y sobre el pecho como si durmiese. A veces lo he visto caer desvanecido, reducido ya al estado de un moribundo. Tremendo, ¿no es cierto? Eso es la beata Ana Catalina de Emmerich en el tomo 2. Y en el tomo 3 hay muchas revelaciones también sobre este momento y sobre este tiempo y sobre los tiempos que ya estamos viviendo y los momentos que se avecinan. Para mí, cuando encontré esta lectura, fue otra confirmación de todo lo que hemos estado hablando con el doctor José Galá y yo sobre estos momentos y lo que habla Sochi allá en Roma y lo que habla tantos en el mundo, que hay muchos que están hablando del mismo tema, el cardenal Burke y otros. Bueno, yo espero hoy, no era mi intención alargarme un poco sobre San José, pero realmente ojalá hubiera podido alargarme más, merece la pena. Es un santo muy especial, muy ignorado, es el gran desconocido de los santos, como decía un sacerdote. El discípulo me decía que los triángulos de luz se llamaban San José. Yo creo que en esta época es muy importante esa devoción y acercarse mucho a él y a la Virgen María, su esposa, y a través de ellos llegar a Jesús y a través de Jesús llegar al corazón del Padre. Estamos pensando en hacer un evento con muchos sacerdotes para consagrar a las naciones que ven a Teleamiga al Padre Celestial, al corazón del Padre Celestial. Yo creo que mañana podemos hacer un rompimiento, una anulación de la consagración que se hizo a Colombia al espíritu del mal el 31 de octubre, hecho por mucha gente de la clase política, y ustedes ya se imaginan, el 31 de octubre se hizo una consagración a Colombia, eso puede acabar con el país, destruirlo, y hagamos esa desconsagración y rompámosla, porque en Dios hay poder y Dios tiene todo el poder por encima de esos ángeles caídos, por encima de esos espíritus del mal que son los autores del satanismo, de la masonería, de todo eso, del Feng Shui, del Reiki, de la magia, de tanta basura que hoy se inundó el mundo, porque parece que estuviéramos invadidos totalmente y que estuviéramos viviendo la frase: el mundo entero yace en poder del maligno. Si usted puede, el sábado, que es una fiesta mariana, decía el discípulo que había que hacer una desconsagración de esas consagraciones maléficas y malévolas y perversas que se han hecho sobre Colombia y sobre el mundo. La otra cosa que les quiero pedir con inmenso amor y con inmenso cariño, vayan al consulado de Perú o a la embajada de Perú y lleven algo, un poco de solidaridad, un poco de cariño, un poco de amor, una prenda buena de ropa, no rota, ni sucia, ni fea, no, eso es falta de caridad, una cosa buena. Estos hermanos están padeciendo situaciones muy difíciles y haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Ellos están pasando situaciones muy difíciles. Yo espero que nosotros no lleguemos a ese estado, aunque las profecías dicen que sí, ¿no? Que podemos llegar a algo peor. Pero oremos, porque la oración mitiga, la oración disminuye, la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Pero arrímese a la embajada del Perú o al consulado del Perú y lleve algo, lo que pueda, y ojalá lleve bastante. Dios ama al que da con alegría, dice San Pablo. El que da generosamente recibe generosamente. Den, y hay que dar hasta que duela, decía la Madre Teresa. Llevamos comida, alimentos no perecederos y ropa.
Mire cuántos niños pasando esas necesidades tan difíciles en este país hermano, país tan querido además, tan especial en tantos aspectos, con un presidente bueno, un hombre, un buen cristiano. Oremos por ellos, oremos mucho por ellos. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro Santo Ángel de la Guarda, velad por nosotros. Abrazos y bendiciones. Y consigne. Recuerde a los hermanitos del Perú, y si no puede ir a la embajada, tráigale a Belén sus cosas. Amén.